trabajando el tema del día de hoy. Recuerden entonces que estamos trabajando el análisis de la base de datos de incapacidades, esa es digamos como la base de datos que venimos trabajando. Y en el trabajo de esa base de datos de incapacidades, tenemos entonces, recuerden que tenemos varias causas de ausentismo, ¿cierto? Entonces, en la carpeta del Drive tienen para descargar las bases de datos con las que estamos trabajando. Voy a compartirles por si de pronto hay alguna persona que no tenga aún el acceso a la carpeta con la cual estamos trabajando, para que puedan descargar los archivos con los cuales estamos trabajando en estas sesiones. Ahí en la carpeta del Drive tienen entonces disponibles los archivos que estamos trabajando esta semana, que son los archivos del taller 3, de la semana del taller 3. Eso es con lo que estamos trabajando esta semana, ¿sí? Voy entonces a darle por acá compartir a la base de datos entonces de ausentismo. Recuerden entonces que yo les decía que teníamos 4 hojas que contienen la información en este caso del ausentismo por enfermedad común o enfermedad general, el ausentismo por accidentes de trabajo, el ausentismo por permisos y el ausentismo por licencias. ¿Listo? Y les dejé una tareita, ¿cierto? Y era que se dieran una leidita, trataran de ampliar un poquito el concepto como para que lo tengan un poco más claro con relación a los conceptos de permisos y licencias, ¿cierto? Digamos que, ¿por qué es importante que tengan en cuenta y aclarados esos dos conceptos? Porque, digamos, en los casos de enfermedad común y accidente de trabajo, digamos que es muy claro que el soporte lo da o la entidad promotora de salud, la EPS, a la cual se encuentra afiliado el trabajador, o la administradora de riesgos laborales en el caso de los accidentes de trabajo o la enfermedad laboral. Es decir, ustedes tienen un médico tratante, sea por EPS o por ARL, que finalmente le está expidiendo al trabajador un certificado de incapacidad. Entonces, digamos que ahí los días de ausentismo están muy claramente soportados y digamos que no hay, digamos, como ningún sujeto como a dudas en ese tema de las incapacidades, ¿cierto? Pero en el caso de los permisos y las licencias, sí tiene que tener uno muy claro los conceptos porque son más de manejo interno a nivel de la empresa y se asocian mucho con los requerimientos legales que existen al respecto, ¿sí? Entonces, con relación a los permisos, es muy importante entonces que tengan en cuenta, y digamos, una de los llamados que yo les hago a los responsables de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, es que hay que conocer el reglamento interno de trabajo de la empresa, casi que al derecho y al revés, ¿cierto? O sea, nosotros somos uno de los llamados a conocer ese reglamento interno de trabajo de las empresas, porque esos reglamentos internos de trabajo son, digamos, como el elemento principal desde la perspectiva de lo que legalmente yo puedo aplicar en el nivel de la empresa. Entonces, cualquier proceso lo voy a llevar y lo voy a asociar con base a ese reglamento interno de trabajo. Entonces, dentro de los reglamentos internos de trabajo debe haber un capítulo expresado que habla del tema de los permisos, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva del Código Sustantivo del Trabajo, los permisos son entonces obligatorios, ¿cierto? Es decir, una empresa está obligada a dar permiso solamente en ciertos casos, ¿listo? Entonces, esos casos son entonces aquellas situaciones en cual el trabajador debe votar, ¿cierto? Entonces, en los casos de sufragio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un trabajador que labore en fin de semana y haya un día de elecciones, ese trabajador tiene derecho, ¿cierto?, a participar, a ejercer su derecho al voto, y entonces en ese caso la empresa está obligada a darle ese permiso, ¿listo? Está también obligada la empresa a darle permisos de trabajador a hacer el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, ¿listo? Entonces digamos que en los casos, algo tan simple como un encargo oficial son, por ejemplo, los trabajadores que son jurados de votación, ¿listo? Entonces, un trabajador que sea designado, por ejemplo, para ser jurado de votación y tenga programado turno de trabajo ese día, ¿listo? La empresa está en la obligación de darle ese permiso para que ese trabajador vaya y ejerza pues como esa función del encargo oficial, ¿listo? Por grave calamidad doméstica debidamente comprobada,
Y en ese concepto de grave calamidad doméstica, debidamente comprobada, digamos que ahí es un poco ambigua la norma, pero digamos que se consideran, por ejemplo, situaciones de grave calamidad doméstica cuando uno tiene, por ejemplo, un familiar cercano, es decir, el papá, la mamá, un hijo, el esposo, ¿cierto? Que, por ejemplo, tienen una situación de salud complicada, ¿cierto? Y en ese caso, digamos, es negociable con la empresa ese tipo de permisos, ¿cierto? Entonces, digamos que uno tiene un hijo y toca llevarlo a urgencias o algo, entonces en esos casos se constituye grave calamidad doméstica. Digamos, por ejemplo, ahora que está lloviendo, entonces digamos que a usted se le llega a inundar la casa, ¿listo? Entonces, pues usted necesita faltar al trabajo porque pues entonces mientras vuelve y mira dónde puede volver a vivir, donde tratar de recuperar, por ejemplo, el lugar donde usted vive, eso se considera una situación de grave calamidad doméstica, antes inundaciones, sismos, ¿listo? Daños a infraestructura, por ejemplo, situaciones de atracos, robos, todo eso cabe dentro de esa grave calamidad doméstica, entonces se puede, digamos, se debe dar pues como el permiso bajo esa connotación. En las empresas en las cuales hay sindicatos, listo, también entonces las empresas están obligadas a dar permisos para que los trabajadores que están sindicalizados asistan, ¿cierto?, a esas comisiones sindicales. Y adicionalmente, si se llega a morir un compañero de trabajo, ¿cierto?, también la empresa, pues organizando obviamente que la empresa no tenga que parar, pero también digamos que se deben dar los permisos para que los compañeros de trabajo asistan al sepelio de ese trabajador que haya fallecido. ¿Listo? Esos digamos que son los que son obligatorios. Y adicional a los que están, y esos están establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Y adicionalmente en el concepto 41022 del 2018, ¿listo? Es un concepto de la Corte Suprema de Justicia, habla sobre el tema de los permisos por asistencia al servicio médico. Miren que el Código Sustantivo del Trabajo no menciona por ninguna parte los permisos para asistir al médico. Solamente hasta el 2018 salió una sentencia de la Corte en la cual confirma, ¿cierto?, que los empleadores deben otorgar el permiso para que el trabajador asista a las citas médicas, a los procedimientos de salud que requiera, toda vez que el derecho a la salud es un derecho fundamental y no puede ser violentado bajo ninguna condición. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que tenemos con relación a los permisos. Viviana, cuéntame. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, una duda. Con respecto a a los permisos, como para uno llevar los hijos al médico y todo eso, ¿ese tiempo es descontado de nómina o ese tiempo no lo pueden tocar? Digamos, uno se ausenta 2, 3 horas. ¿Cómo sería ese tema? Entonces, miren, desde la connotación, si un empleador autoriza un permiso, ¿cierto? Bajo el concepto de permiso, ese tiempo es no descontable, es decir, yo no le puedo descontar ese tiempo al trabajador de su salario, ¿cierto? Porque le estoy autorizando el permiso, ¿listo? Entonces, lo que sí es que yo tengo que garantizar que tengo el permiso, pero como empresa no puedo, ¿cierto? No puedo descontarle al trabajador ese tiempo que se ausente el trabajo, porque digamos que se lo estoy autorizando. ¿Listo? Entonces, si la empresa me autoriza ese permiso, no debe descontarme ese tiempo. Ni solicitarme que pague el tiempo después, nada. O sea, si es permiso, es porque estoy autorizando que como parte de su jornada laboral utilice parte de ese tiempo para esa diligencia que tiene que hacer la persona. Ah, ok, profe, gracias. Ok, con gusto. Entonces, digamos que, acuérdense que estamos hablando de permisos y licencias. Todo esto me cuenta dentro del indicador de ausentismo exactamente porque son, digamos, tiempos que son pagados, es decir, son tiempos remunerados. Entonces, inciden de forma directa en el indicador de horas hombre trabajadas porque se supone que esas horas hombre trabajadas, si yo tengo un trabajador contratado para que labore 48 horas a la semana, pero de esas 48 horas a la semana efectivamente no pudo hacer las 48, sino que, por ejemplo, pidió permiso 5 días a la semana de a 1 hora, entonces son 5 horas menos, ya solamente por ese trabajador, las horas hombre trabajadas son menos, ¿cierto? Ya no van a ser las 48, sino 43 horas trabajadas durante esa semana. Entonces, por eso es que tienen incidencia en el indicador de ausentismo, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y están entonces en ese caso, esos son los permisos que por ley, ¿cierto? Una empresa tiene que dar. El caso que colocaba la compañera, ¿cierto? Entonces Viviana, entonces me dice, ay, tengo que llevar a mi hijo al colegio. Pues tengo que, por ejemplo, tengo que ir a una cita con mi hijo al colegio.
eso no se considera, digamos, dentro de ninguna de las causales de permiso, ¿cierto? Pero digamos que las empresas, listo, entonces como en el marco del tema de la protección a la familia y todo, entonces van negociando ciertos tipos de permisos, ¿listo? Pero si usted me pregunta, legalmente solamente a usted le tienen que dar permiso para eso, ¿cierto? Lo otro, la empresa perfectamente le puede negar ese tiempo y están, digamos, como en el derecho de hacerlo y no están obligados a darle ese tiempo a los trabajadores. Solamente en estos casos, digamos, están como avalados esos permisos. ¿Listo? Y con relación a los permisos, entonces miren, es muy importante que tengan en cuenta que cuando estén haciendo el levantamiento o la consolidación del ausentismo por permisos, es muy importante que ustedes hagan el registro, ¿cierto? Recuerden que hacemos el identificador único con el número de cédula, la fecha del permiso, y es muy importante que ustedes siempre registren la hora de inicio y la hora de finalización de ese permiso. Alexis, mira, acá acabo de compartir el link de la carpeta del Drive para que puedas acceder a descargar los archivos, ¿sí? Y entonces les estaba diciendo que con relación a los permisos es muy importante que ustedes registren cuando se habla de hora en este archivo, por ejemplo, que tengo yo acá, cuando yo hablo de hora de salida, es decir, a qué horas salió el trabajador de la empresa. O también puedo llamarlo hora de inicio, ¿cierto? Porque supongamos que si ese trabajador inicia a laborar a las 7, pero no llegó a las 7, ¿cierto? Entonces la hora de inicio del permiso, ¿cierto? Es a las 7 de la mañana. Y lo mismo, en hora de regreso, me gusta más llamarlo hora fin, ¿cierto? Porque digamos que puede pasar que un trabajador, digamos en este caso, él volvió a las 12:30, pero también puede pasar como en este caso, en el de la fila 11, ¿cierto? Que el trabajador salió a las 3:30 y volvió, ¿qué? A las 5 y no volvió. Entonces la hora de finalización del permiso sería la hora a la cual finalizó el turno de trabajo. ¿Listo? ¿Qué es importante que tengan en cuenta, chicos? Que cuando estén registrando los consolidados de ausentismo por permisos, deben garantizar que el registro lo hagan en hora militar, ¿listo? Para que cuando hagamos el cálculo del tiempo perdido, es decir, el tiempo que duró ese permiso, podamos hacer el cálculo bien hecho, porque si estos dos datos no están en hora militar, digamos, no me va a ser posible en Excel hacer el cálculo del tiempo de cada uno de esos permisos. Entonces es muy importante que cuando hagan ese registro, ¿cierto? Garanticen que garanticen que esas horas, ¿cierto? Las registren en formato de hora militar. ¿Listo? Entonces miren que si bien es cierto, yo acá tengo registrado, por ejemplo, las 14, por ejemplo, miren que él acá me está mostrando que son las 2 de la tarde, pero en el registro como tal, yo puedo decirle que me lo muestre en el formato de hora que yo prefiera. Pero cuando hago el registro, ¿cierto? Es decir, cuando yo vaya a registrar el dato, tengo que registrarlo en hora militar. Así después yo pueda convertir eso a una zona horaria, por ejemplo, día-tarde, mañana-tarde, perdón. Entonces, pero cuando haga el registro, es muy importante que haga ese registro de forma en hora militar, el formato de hora en hora militar. Porque miren lo que pasa, ¿sí? Miren que, por ejemplo, acá hay un error en el registro. Si yo vengo y miro acá, me dice que la hora de inicio de ese permiso fue a las 3:30 de la mañana. Pero fue porque entonces cuando se hizo el registro de esta hora, registraron fue 3:30, ¿cierto? Pero en hora militar, las 3:30 son las 3:30 de la mañana. Realmente, si ese trabajador pide un permiso ese día, a las 3:30 eran las 3:30 de la tarde. Significa que realmente eran las 15:30. ¿Listo? Entonces, miren qué diferencia. De 3:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Entonces, hay que hacer el registro siempre. Es en formato de hora militar. Entonces, en el consolidado de ausentismo por permisos, súper importante que cuando estén llenando esa base de datos, ¿cierto? Llenen la información registrando la hora en formato militar para que vean que enseguida cuando hagamos los cálculos sea posible hacer los cálculos. ¿Listo? Operativamente, ¿eso cómo se controla? Digamos, operativamente yo en la empresa tengo que garantizar que toda persona que se ausente de su puesto de trabajo por una causa de permiso, pues tenga el registro asociado
y que ese registro llegue a gestión humana o a seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? De alguna forma tengo que garantizar. Hay empresas en las que se llena el formato. ¿Quién autoriza los permisos? Los permisos los autorizan los jefes inmediatos. Así como un jefe inmediato está en la capacidad de colocar a un trabajador a hacer cualquier función dentro de la empresa, ¿cierto? Él tiene la potestad de darle la orden a un trabajador de que realice la función que él considere. Digamos, en ese mismo orden de ideas, los jefes inmediatos tienen la autoridad para dar permisos. Para mayor claridad, eso debe estar consignado en el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Entonces, en el reglamento interno de trabajo de cada organización debe estar declarado qué personas dentro de la empresa están autorizadas para dar permisos para que esas personas se ausenten del trabajo. ¿Listo? Y recuerden que esto tiene muchas implicaciones desde la perspectiva legal. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy autorizando que un trabajador salga de la empresa, ¿listo? Entonces, digamos que en esa medida, él está renunciando a que lo que le pase sea de característica laboral. ¿Por qué? Porque ya está haciendo un tema personal, para algo para lo que él no fue contratado. Si ese trabajador se va sin permiso, se supone que todavía está en horario laboral. ¿Listo? Entonces, lo que le pase podría catalogarse como un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, es muy delicado el manejo de esas ausencias del trabajo y hay que tratar de llevar ese registro y garantizar que juiciosamente pues en la empresa se haga el registro de esos ausentismos, ¿sí? Si ustedes miran acá, listo, en los motivos de permiso, ¿cierto? Entonces, en los motivos de permisos, pues uno puede manejar listas de motivos de permiso, ¿listo? Entonces, en función de lo que tenemos acá, a mí me pueden dar permiso, ¿cierto? Para un tema médico, pero también me pueden dar otro tipo de permiso, por ejemplo, para acompañar a mis padres a alguna cita médica, a un hijo, ¿cierto? Entonces, digamos que en los motivos de permiso yo puedo, en cierta medida, consolidar esa información de los motivos de permiso para poder agrupar luego por tipos de permisos. ¿Listo? Entonces, eso con relación a los ausentismos por permiso, súper importante. Ya vamos a ver esto de las horas, cómo inciden en los cálculos. Y en los ausentismos por licencias, digamos que también les dejé acá la tareita, ¿cierto? Y en esos ausentismos por licencia, entonces por acá les dejé el pastelito, ¿listo? Y entonces en los ausentismos por licencia, entonces está la licencia por maternidad y por paternidad. Entonces, ojo que si bien es cierto, una mujer, por ejemplo, en licencia de maternidad, la licencia de maternidad la paga la EPS, ¿cierto? Es decir, yo tengo el certificado expedido por la EPS, realmente eso no se cuenta como días de ausentismo por enfermedad común, ¿cierto? Porque esa persona no está enferma, ¿cierto? Realmente estás en una licencia. Entonces es muy común ver, y es un error, que en los indicadores de enfermedad común, ¿cierto? De ausentismo por enfermedad común, cuando uno va y mira por allá y le aparecen a uno es que como 350 días de ausentismo, y cuando uno va a ver, es que hubo 2 embarazadas, listo, entonces en licencia de maternidad. Esos datos sáquenlos porque no son ausentismo por enfermedad común, es decir, no vienen acá en el paquete de enfermedad general, sino que se manejan es bajo el concepto de ausentismo por licencias, para que no castiguen tanto el indicador de enfermedad común. Entonces se maneja es por el indicador de licencias. Recuerden que los papás también tienen derecho, ¿cierto?, a unos días por licencia de paternidad, ¿cierto? Entonces esos 8 días hábiles que le van a dar a los papás por licencia, por haber tenido un hijo, entonces también se cuentan en el ausentismo por licencias. Acá están las licencias por grave calamidad doméstica que están, digamos, consideradas acá en los permisos. Cuando para mí es permiso y cuando para mí es licencia, ¿cierto? Entonces, para mí permiso es cuando son unas horitas, ¿cierto? Entonces usted me dice, no, es que resulta que mi hijo se enfermó, lo tuve que llevar a urgencias y hoy por la mañana no pude ir a trabajar, ¿cierto? Entonces pero ya el niño está en la casa y ya yo llegué a mediodía. Para mí eso es un permiso porque es un tiempo parcial, ¿listo? Y está dentro de lo que uno puede considerar como grave calamidad doméstica. Ahora usted me dice, no, es que a mi hijo lo van a operar, ¿cierto? Y resulta que mientras lo operan, la cirugía y la recuperación, no, yo voy a necesitar mínimo 3 días, ¿cierto? Más el fin de semana y yo ya me comprometo que a la semana siguiente ya vengo a trabajar. O deme 3 días y la próxima semana me saca esos días de vacaciones, ¿cierto? Entonces,
Esos, ya cuando son días completos, esos vienen y cuentan como licencias. ¿Por qué? Porque son días de trabajo completos. Entonces, básicamente la diferencia entre permisos y licencias normalmente suele ser asociado con el tiempo perdido que se, ¿cierto? Que se encargue. Y lo del tiempo de votación, listo, recuerden que además de que yo debo tener el permiso, ¿cierto? Para ir a votar en caso de que tenga que trabajar. Recuerden que votar también da una compensación en tiempo laboral. Entonces, en caso de que el trabajador haya votado, él puede solicitar internamente, ¿cierto? Entonces, un permiso para disfrutar de ese día, de ese mediodía, ¿cierto? De esa media jornada, por haber, ¿cierto? Votado. Entonces también digamos que no solamente poder ir a votar, sino que adicionalmente tengo esas 4 horitas de poder descansar por haber ido a votar. Es como una compensación que hay en ese sentido. ¿Listo? Entonces eso digamos fue como lo que habíamos visto así como rapidín, y lo que les había quedado pues como de tarea para revisar de la clase pasada. Yo no sé si alguno tenga alguna pregunta, inquietud con relación a los conceptos de permisos y licencias. Bueno, entonces veo que vamos como bien hasta el momento, ¿sí? Vamos entonces acá a mirar varias cositas. Entonces, vamos a repasar la fórmula que trabajamos la vez pasada, ¿cierto? Entonces recuerden que pues vimos varias fórmulas en lo que aplicamos la clase pasada, ¿listo? Vamos a recordar así a grosso modo, pues de forma sencillita. Yo voy a copiar para no tener que estar dejando de compartir pantalla. Recuerden que tienen 2 archivos, ¿cierto? Tienen el archivo del CIE 10 y tienen el archivo de este que es donde están los datos de ausentismo. Lo que yo voy a hacer es que me voy a traer, ¿cierto? Esta es la hoja del CIE 10. Esta que están viendo acá es la hoja que tienen ustedes en el archivo del CIE 10, que está en la primera hoja donde dice categorías y subcategorías, ¿cierto? Esto es lo que se llama categorías y subcategorías en el archivo que se llama taller 3 CIE 10, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a traer esa hoja para acá para no estar cambiando de archivo, pero ustedes lo pueden manejar en 2 archivos independientes, no hay ningún problema. Recuerden que también funciona entre archivos, la función de buscar no tiene ningún inconveniente, ¿listo? Y lo que voy a hacer acá para facilitar la búsqueda es que voy a eliminar, ¿cierto? Voy a darle ocultar a esto para que me quede, ¿listo? Para que me quede el encabezado solamente acá. Y recuerden que habíamos aplicado la función buscar, ¿listo? Y habíamos aplicado esa función buscar B para los códigos que están con 4 caracteres y para los códigos que están con 3 caracteres, ¿listo? Entonces dijimos que la mayoría de los códigos de diagnóstico con los cuales nos llegan las incapacidades, tanto por enfermedad general como por accidente de trabajo, entonces vamos a hacer acá en accidente de trabajo, ¿listo? La mayoría de los códigos de diagnóstico me van a llegar con 4 dígitos, ¿listo? Siempre me van a llegar con 4 dígitos, una letra y 3 números. Pero dijimos que en algunos casos, como por ejemplo acá la J00X, ¿listo? Es un código de 3 dígitos, porque realmente solamente es J00. Que en esos casos, listo, tengo que aplicar una doble función de buscar. ¿Listo? Entonces vamos a repasar esa función de buscar para que recuerden cómo era que la aplicábamos. Entonces yo le voy a decir acá que haga el buscar V y le voy a decir que me busque el código de diagnóstico, ¿cierto? Que es el que yo necesito, que vaya y me lo busque, ¿cierto? En la matriz de 2 códigos, es decir, que vaya y me lo busque entre C y D, que es donde van a estar los códigos de 4 caracteres. ¿Listo? Vamos a fijar esas 2 columnas, la columna C y la columna D. Le voy a decir que me devuelva, ¿cierto? La columna 2 y que es donde está el nombre del diagnóstico
y que necesito los valores verdaderos, ¿cierto? Y dijimos que esto me funciona muy bien cuando yo tengo códigos con 4 dígitos, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa en los casos en los cuales yo tengo, ¿cierto? Códigos de 2 dígitos, como es el caso, oh por Dios, bueno, acá nos funcionó todo. Ve, acá nos devolvió completo. No encontró ninguno. ¿Listo? No encontró ninguno que no estuviera en esa matriz. Estamos buscando en esta, en la columna 2, y falso, ¿cierto? Vamos a hacer algo para que lo miremos acá. Si esto fuera este diagnóstico, ¿listo? Si fuera el primer diagnóstico, que es el que, vamos a suponer que esto fuera, ¿cierto? En la base de datos ahí me está encontrando todos los datos con los 3 caracteres, con los 4 caracteres, ¿listo? ¿Qué pasaría, cierto, si el código de mi diagnóstico no trajera los 4 caracteres, sino que solamente trajera los 3 caracteres? Es decir, que no está en las columnas C y D, sino que está en las columnas A y D. Entonces, lo que vimos es que yo en esos casos, ¿cierto?, puedo aplicar la función de buscar Alexis nos está preguntando qué es el código del diagnóstico. Alexis, en las incapacidades por enfermedad común y por accidente de trabajo, cuando llegan las incapacidades llegan con el código de la enfermedad por la cual ese trabajador está incapacitado, ¿cierto? Entonces, esos códigos están codificados en el CIE 10, que es el otro archivo que ustedes tienen, y veíamos en la sesión pasada que normalmente las incapacidades solamente traen el código, entonces uno lo que tiene que hacer es ir a buscar, ¿cierto?, esos códigos para poder entender cuál es la enfermedad, porque digamos a mí el código no me está indicando o especificando nada. Entonces el código del diagnóstico es el código de la enfermedad por la cual ese trabajador está incapacitado, ¿sí? Perfecto, con gusto. Entonces estamos mirando, recortando entonces la fórmula, listo, entonces cuando no está en la matriz de búsqueda que yo seleccioné inicialmente, yo lo que puedo hacer entonces es aplicar la función sí.error, listo, porque miren que en este caso me está devolviendo un error, me está diciendo que ese código no lo encuentra en esa matriz de búsqueda que yo le dije. Entonces, lo que podemos hacer, listo, entonces va a ser que voy a aplicar la función sí.error. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que si esta fórmula que yo ya apliqué es un error, ¿listo? Es decir, me devuelve un error que es el caso, entonces le voy a decir que me busque en el otro lado, que yo ya estoy segura que ese valor está no entre C y D, sino que está entre A y B, ¿cierto? Y en ese caso, entonces, miren que ya él lo que está haciendo es que como esto me había dado un error, ¿listo? En ese caso, entonces, como ya está buscando, además de buscar entre la columna C y D, está buscando en la columna A y B, entonces ya me encontró, ¿cierto?, el valor, porque el valor que me estaba dando inicialmente un error se encuentra en las otras 2 columnas. Entonces, esa fue la fórmula que aplicamos la vez pasada y yo la puedo aplicar en todos, ¿cierto? Y me va a generar exactamente el mismo ejercicio. ¿Listo? Entonces, miren que si yo cambiara, por ejemplo, este S910 que está en la columna C y D, y vamos a colocar, por ejemplo, otro código que sepamos que, ¿cierto?, que no está acá, sino que es este, por ejemplo, A23. Si yo quisiera que esto fuera, el diagnóstico que me dieron fue A23, ¿listo? Miren que él me devuelve porque ya me está buscando en las 2 matrices, en la matriz de 3 códigos y en la matriz de 2 códigos. Es muy importante, entonces, creo que alguien me escribió preguntándome que entonces yo por qué no cogía toda la matriz, ¿cierto?
¿Qué pasa con la función buscar B, cierto? Buscar V. Si yo llego y selecciono toda la matriz, es decir, selecciono desde A hasta D, el criterio para que la función buscar V funcione es que el valor que yo estoy buscando tiene que estar obligatoriamente en la primera columna en la cual yo estoy haciendo la búsqueda. Entonces, ¿qué pasa? Miren, si yo a esto la dejo, ¿cierto? Sencillita, como que fuera función buscar B, ¿cierto? Perdón, esta de acá. Vamos a dejar este, voy a poner acá. Si yo acá le pusiera la función buscar V y este valor fuera y lo buscara en toda la matriz, ¿cierto? Es decir, desde A hasta D, que es donde tengo datos, y le dijera que yo necesitaba que me devolviera la columna del nombre, que es la columna 4, ¿cierto? Porque digamos que sé que eso es un valor de 4 dígitos, ¿listo? Él me va a devolver un error porque resulta que este código S234 no está en la primera columna que yo estoy seleccionando, que es la A. Entonces, cuando no está el valor en la primera columna, entonces por eso es que me genera un error. Por eso es que cuando yo aplico la matriz de búsqueda acá, la primera columna que yo cojo es la columna donde está el código, que es la columna C. Entonces miren que cuando yo le digo, no, pero es que no es desde la A, sino que es desde la C, y el indicador de la columna, como ya no son 4, sino que son 2 columnas, entonces es la 2. ¿Listo? Ay, Dios. Ya porque no lo está devolviendo. Y buscar V, el valor buscado. Porque no pusimos el valor buscado. Qué pena, chicos. Miren, vuelvo y les hago. Cuando tengo acá el valor buscado, que es este, ¿listo? Y lo estoy buscando entre las 4 columnas, ¿cierto? Entonces miren que me aparece un error, porque estoy buscando desde A hasta D. Y el código no está en la columna A, el código está en la columna C. Entonces, para que esa función me funcione, yo tengo que seleccionar solamente desde la columna inicial donde está el valor, y el indicador de la columna va a ser 2, porque entonces ya no tengo sino 2 columnas, y en ese caso sí me va a devolver el valor. Entonces, por eso es que no puedo seleccionar toda la matriz completa, porque el código, ¿cierto? En este caso, en esa matriz, es en la columna C. ¿Listo? Entonces, por eso es que lo hago partido y aplico la función sí.error, que en alguna vez que alguien me preguntó que por qué lo aplicaba así complejo, ¿cierto? O sea, hago 2 veces el buscar B, pero es por eso, porque el indicado, el código del diagnóstico está tanto en la columna A como en la columna C. Entonces tengo que aplicar 2 veces la función para poder que él haga doblemente la búsqueda y garantizar que el código que está buscando va a estar siempre en el primer indicador de columna. ¿Listo? Eso pues como recordándoles un poquito la función que vimos que vimos en la sesión pasada. ¿Listo? ¿Qué más quiero mostrarles? ¿Listo? Quiero mostrarles en el análisis de estos datos de ausentismo. ¿Listo? Recuerden que habíamos visto, voy a borrar esto. Recuerden que habíamos visto también que es muy importante tener en cuenta cuando yo estoy haciendo el análisis de ausentismo. ¿Listo? Entonces miren que yo tengo la fecha de inicio, ¿cierto? Tengo los días de incapacidad y yo puedo calcular la fecha final la fecha fin de esa incapacidad, ¿cierto? Y simplemente lo que voy a hacer es que a la fecha inicial le voy a sumar los días de incapacidad, ¿cierto? Y eso me va a dar la fecha final de la incapacidad, ¿listo? Y estábamos hablando que ¿cierto? Que cuando yo tengo incapacidades que me pasan de un mes a otro, ¿cierto? Entonces, miren lo que pasa. En estas primeras incapacidades, ¿cierto? En esas primeras 5 incapacidades, ¿listo? Estamos en el mismo mes, ¿listo? Es decir, estamos en el mes 7, ¿cierto? En el mes 8, ¿cierto? En el mes 10. Pero miren lo que pasa acá, ¿cierto?
Entonces resulta que como esa incapacidad, ¿cierto? Pasó de un mes al otro, ¿cierto? Lo mismo que las que siguen, ¿cierto? Resulta que cuando yo estoy haciendo el cálculo de incapacidad, de días de incapacidad por mes, yo no le puedo cargar los 30 días completos a enero, ¿cierto? Es decir, yo no puedo decir que esa incapacidad, ¿cierto? Que inició el 15 de enero, que tuvo 30 días de incapacidad por este código de diagnóstico, ¿cierto? Yo no puedo decir que esos 30 días se los cargué completamente a enero. ¿Por qué? Porque resulta que de enero solamente pude haberle cargado, ¿cuántos? 15 días, que son los que van desde el 15 de enero hasta el 31 de enero de ese mes. Los otros días se los tengo que sumar, es al mes que sigue, que sería el mes de febrero. Entonces, digamos que cuando yo tengo esas incapacidades que me pasan de un mes a otro, tengo que separar cuando estoy haciendo los días, ¿cierto? Cuando estoy calculando los días que se pierden en cada mes, tengo que pasarlos de un mes al mes siguiente. ¿Listo? Cuéntame, Viviana. No, profe, era una pregunta, pero por otra cosa que ahorita estaba hablando, pero ya se me olvidó. Pero ahorita que se está haciendo lo de los días, ¿me puedo volver a repetir cómo sacó la fórmula? Porque yo veo que usted tiene fecha inicio, pero no tiene fecha final, sino que tiene días. Entonces no vi cómo sacó la fecha final. Ah, ok. Entonces, miren, la fecha final, ¿cierto? Si yo tengo la fecha de inicio y tengo los días de incapacidad, simplemente entonces le doy igual, cojo la fecha de inicio y a la fecha de inicio le voy a sumar los días de incapacidad, ¿cierto? Y eso me va a dar entonces la fecha final, es una sumita. Y lo único que tengo que garantizar es que este campo de la fecha final esté en formato de fecha, miren, que esté en formato de fecha, porque si yo lo dejo acá general, me va a aparecer un error. Pero si yo tengo esto en formato de fecha, listo, entonces él ya me va a convertir ese dato en formato de fecha. Listo, profe, gracias. Con gusto. Ah, profe, ya me acordé que era lo que le iba a preguntar. Lo Dime. que pasa es que yo no he podido entrar a todas las clases. Inicialmente yo entré a una y pues un compañero dijo que las clases quedaban grabadas pues como las clases normal de la U. Entonces le iba a decir si de pronto o dónde puedo ver yo todas las otras clases que se han realizado eh, o cómo hago para tener los formatos que ya han trabajado. Bueno, los documentos que ya hemos trabajado los tienen compartidos en la carpeta del Drive que se llama Excel. Ahí tienen los documentos de las 3 semanas con las cuales hemos trabajado que están acá, ¿cierto? Pero ahí digamos que están las plantillas solamente, ¿listo? Pues no hay ningún documento desarrollado porque los documentos los vamos desarrollando en la medida que se va avanzando en cada una de las clases. Y con relación a las clases grabadas, ya les voy a compartir el link del canal de YouTube donde están grabadas, donde quedan grabadas las clases para que ustedes puedan acceder a esas, clases y puedan descargarlas y se puedan poner al día los que no han podido estar en todos los encuentros. O inclusive Ok, para entrar a repasar algún tema o algo, pueden entrar ahí a mirarlos sin ningún problema. Entonces ya les voy a listo. compartir acá el link ya les voy a compartir acá en el chat la carpeta, pues el link de YouTube donde están grabados los videos de los talleres que estamos trabajando esta semana, que estamos trabajando Listo, profe. en este bloque. Mírenlo, acá están. Listo, profe. Gracias. Acá les quedan con gusto. Bueno, chicos, entonces estamos mirándolo el tema de las fechas finales, ¿cierto? Entonces, digamos que yo puedo sumarle días a una fecha y lo único que tengo que hacer es que tengo que garantizar que el formato de la celda esté en formato de fecha. ¿Listo? Ahora, ¿yo qué puedo hacer, digamos, para saber si esa incapacidad me pasó o no de mes? ¿Listo? Entonces, lo que puedo hacer es que yo puedo hacer dos cálculos, ¿cierto? Hay una función, ¿cierto? Pues una función facilita que se llama mes, ¿cierto? Y resulta que si yo
aplico la función mes a una fecha, ¿listo? Entonces yo le voy a colocar acá mes inicio y mes fin. ¿Listo? Entonces estoy procesando datos. Resulta que yo con esa función de mes me devuelve cuál es el mes de esta fecha. ¿Listo? Entonces miren que él me está diciendo que el mes de esta fecha es mes 7 y así yo arrastro, ¿listo? Y él me va a decir cuál es el mes asociado con qué, con la fecha de inicio de mi incapacidad. Y yo también puedo decirle, venga, y muéstreme cuál es qué, cuál es el mes de fin, ¿cierto? Entonces yo también le puedo decir a este que me devuelva el mes, ¿cierto? Igual mes a la fecha final. ¿Listo? Y miren que yo, digamos, de entrada, ¿cierto? Puedo identificar, ¿cierto? En cuáles casos las fechas de los meses de inicio y los meses finales de las fechas de las incapacidades son iguales o son diferentes. ¿Listo? Viviana, cuéntame. No, no, nada, profe, nada, nada. Bueno, no, tranquila, no te preocupes. Entonces, miren que yo puedo con esto, ¿cierto? Puedo identificar cuál es el mes de cuál es el mes en el cual inició la incapacidad y cuál es el mes en el que finaliza la incapacidad. Yo con eso, ¿cierto? Puedo detectar cuándo los meses son iguales o cuándo los meses son diferentes. ¿Para qué? Para yo saber si tengo o no que distribuir esa incapacidad en el mes que sigue. ¿Eso por qué se los digo? Porque miren que, supóngase que una mujer le dan una licencia de maternidad, ¿cierto? Una licencia de maternidad son 4 meses, ¿listo? Entonces, imagínense, yo creo que por acá la tenemos, creo que por acá en licencia la tenemos, para que miren el caso, ¿listo? Miren lo que pasa. Resulta que esta trabajadora, ¿cierto? Estamos en la columna de licencias, ¿listo? En esa columna de licencias, ustedes van a ver que a esta trabajadora tuvo el parto el 19 de marzo y le dieron 126 días de licencia de maternidad, ¿listo? Resulta que si yo paso derecho y no me doy por enterado que esos son meses diferentes, resulta que lo común, y uno ve mucho esos errores, es que en marzo me van a aparecer 126 días de incapacidad, ¿cierto? Y eso es un error. ¿Por qué? Porque yo estos 126 días los tengo que distribuir ¿en cuántos meses lo tengo que distribuir? Entre el 19 de marzo y ¿qué? Y la fecha final de esa incapacidad. ¿Listo? Entonces yo a eso le tengo que sumar, al 19 de marzo le tengo que sumar esos 126 días. Significa que debo distribuir esos 126 días entre marzo y julio, porque esos 126 días se van a distribuir se van a distribuir proporcionalmente según va avanzando el calendario en cada uno de los meses. Entonces, tengo que identificar cuáles de esas incapacidades inician y finalizan el mismo mes y cuáles incapacidades inician y finalizan en meses diferentes para poder distribuir los días de incapacidad en los meses que correspondan. ¿Listo? No sé si con eso les queda como claro el concepto y la importancia de hacer esa distribución de los días de incapacidad a los meses que corresponden. Perfecto, chicos. Entonces, miren que yo aplicando simplemente, ¿cierto? Una función sencillita, como es la función del mes, ¿cierto? Yo puedo entonces identificar, ¿cierto? Si esas incapacidades, ¿cierto? Corresponden o no al mismo mes. Y en este caso, ¿listo? Lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Por ejemplo, es un indicador visual, ¿cierto? Y los indicadores visuales, ¿cierto? Me sirven mucho aplicando lo que se llaman los formatos condicionales en Excel, ¿listo? Entonces, vamos a aplicar un formato condicional básico en Excel y es que yo le voy a decir a Excel que en estos datos que yo estoy revisando aquí, voy a venir acá al formato condicional. Alexis, cuéntame. Pues ya vi.
Profe, es que no alcancé a ver la fórmula del mes inicio y mes fin. Qué pena. Tranquilo, mira, entonces en mes inicio le estoy diciendo que esta es la fecha de inicio, la fecha de inicio está en la B y yo puse la fecha de inicio, la fecha final en la G. La de fecha final, ¿sí pudiste verla? ¿Cómo se calcula? No. Tampoco. No, profe, nada. Bueno, entonces mira, la fórmula de fecha final, ¿cierto? La fórmula de fecha final es simplemente a la fecha de inicio le sumo los días de incapacidad. ¿Listo? Y garantizo que estas celdas estén en formato de fecha, ¿cierto? Que acá estén en formato de fecha, porque si están en formato, por ejemplo, general, me va a dar error. Entonces tienen que estar en formato de fecha. ¿Listo? Entonces acá tengo calculada la fecha final. Y la del mes de inicio y la del mes de fin, simplemente aplico la función mes, ¿cierto? Igual mes, y selecciono la fecha de inicio. Y exactamente lo mismo para el mes fin. Le digo igual mes y selecciono la fecha final. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces miren que yo qué puedo hacer entonces aquí. Yo puedo colocarle un condicional a Excel, ¿listo? Y los formatos condicionales los voy a colocar, miren, voy a seleccionar el rango de datos que yo quiero analizar y voy a aplicar un formato condicional, ¿listo? Y en ese formato condicional voy a decirle una nueva regla, ¿listo? Entonces, en esos formatos condicionales hay muchas reglas. Chicos, denme un minutico, cierro la ventana que se largó un aguacero en este instante y se me están mojando las escalas de la casa. Un minutico. Bueno, chicos, ya, qué pena. Entonces, estamos aquí, entonces estamos aplicando, vamos a aplicar ese formato condicional. Entonces, en ese formato condicional tengo varias opciones, ¿cierto? El formato condicional me da varias opciones. Me dice que cuando las celdas cumplan, ¿cierto? Que contengan un valor, cumplan un rango. Nos sirve muchísimo, ¿listo? Aplicar la fórmula, ¿cierto? Que dice valores que... Acá, donde dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. ¿Listo? Entonces, cuando la fórmula sea verdadera, él me va a devolver, ¿cierto? Él me va a colocar un color, ¿cierto? Y en ese caso, ¿listo? Entonces, digamos que lo que yo puedo hacer es decirle, ¿cierto? Que la función que vamos a aplicar es que si el mes fin, ¿cierto? Es diferente, ¿listo? Y recuerden que diferente en Excel se escribe mayor o menor, ¿cierto? Es acá, yo le voy a decir mayor, ¿cierto? Acá, mayor y menor, eso es diferente, ¿listo? Es acá. Entonces, mire que yo le estoy diciendo que cuando esa fórmula sea verdadera, es decir, que cuando el mes final sea diferente del mes inicial. Entonces yo le voy a decir a eso, por ejemplo, que en esos casos me coloque esa celda en color rojo. ¿Listo? Entonces le digo acá, en formato, le voy a decir, yo puedo cambiarle la fuente, ¿cierto? Puedo ponerle un borde y algo que es muy visual es rellene la celda de un color. Entonces le voy a decir, póngame en eso en color rojo. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo que si son valores diferentes, ¿listo? Es decir, que si el mes final es diferente al mes inicial, que me pinte eso de rojo. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa. No pasó nada. Muy interesante. Vamos a ver qué pasó, que no me cogió la fórmula. Y
Espérenme que no sé por qué no me puso. No me cogió. Vamos a ver. Está bien escrito, no entiendo por qué no funciona. Yo lo veo bien escrito, mayor, menor. No entiendo por qué no me funciona. ¿Será que eso tiene un espacio? No. Bueno, hagámoslo con el mayor solamente, que también funciona. Digamos que acá con que se cumpla que es mayor, con el mayor sí debe funcionar. Si 5 es mayor que H5. Ah, es que ya sé qué pasó, está fija la, miren que tiene el signo pesos, que significa que la celda está fija, ¿cierto? Entonces por eso era que no nos la cogía, ¿listo? Entonces voy a devolverme al mayor menor, que debería funcionar también, ¿listo? ¿Sí ven? Ahí sí funciona. Qué pena, la voy a repetir para que les quede grabada, ¿cierto? Selecciono el rango de datos, ¿listo? Selecciono el rango de datos, le voy a dar formato condicional, administrar reglas, ¿listo? Y le voy a decir una nueva regla. Les voy a decir la celda, ¿cierto? Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Y es dar formato a los valores donde la fórmula sea verdadera. Y mi fórmula va a ser que el mes de fin, pero que no sea fija la celda, sino que solamente I5. Entonces, o sea, le quito el paréntesis, le quito el signo pesos, ¿listo? No sea igual, cuando no sea igual al mes inicial, ¿cierto? Es decir, cuando no sea igual a H5. En ese caso le voy a decir entonces que me rellene la celda de color rojo. ¿Listo? Y le digo aceptar, aplicar y aceptar. Entonces miren que él me está identificando automáticamente en cuáles de las filas, ¿cierto? Es decir, para cuáles registros la incapacidad se va hasta un mes siguiente, ¿listo? Es decir, no se finaliza el mismo mes en el cual fue generada la incapacidad. ¿Y eso para qué me va a servir? Pues eso me va a servir para yo identificar entonces en qué casos debo de distribuir la incapacidad, ¿cierto? A más meses de el mes en el cual fue generada la incapacidad, ¿sí? Entonces, eso es aplicando un formato condicional. ¿Sí? Entonces, ahí le estoy diciendo el formato condicional que aplicamos en ese caso. Recuerden acá, formato condicional, administrar reglas. Y el formato condicional que tenemos aplicado es no es igual, ¿cierto? Que es mayor, menor, menor, mayor, ¿listo? Cuando yo le digo no es igual, si esos dos valores no son iguales, entonces en ese caso, pínteme la celda de color rojo, ¿listo? Yo le puedo decir, no, pues es que rojo es muy escandaloso, no, ponga la amarilla, pues, para que no quede tan, ¿cierto? Para que no quede tan visual. Entonces, amarillo. Ustedes le pueden colocar el color del fondo que quieran. Y ese formato condicional me sirve mucho para identificar, cuando yo tengo muchos datos, para identificar en cuáles tengo que colocar, ¿cierto? Atención con relación a los datos que estoy procesando. ¿Listo? ¿Sí les quedó clara esa función del formato condicional, esa herramienta del formato condicional?
Recuerden, chicos, que la idea es que en la medida que puedan, ustedes también vayan, ¿cierto?, aplicando esas fórmulas en la medida que vamos adelantando. ¿Listo? Bueno. Y vamos entonces acá en los permisos, ¿cierto?, que suele generarles algún tipo de dificultad el procesamiento de los datos de horas, ¿cierto? Entonces miren que ya vieron cómo sumo fechas, ¿cierto? Yo a una fecha le puedo sumar días y me va a dar una fecha final. De la misma forma en que yo puedo sumar a las fechas, les puedo sumar días para obtener una fecha final, yo con las horas también puedo hacer exactamente lo mismo, ¿listo? Garantizando, recuerden, les repito, garantizando que la hora esté en formato militar, ¿cierto? La hora tengo que registrarla en hora militar para que cuando vaya a procesar esos datos, pues efectivamente pueda hacer un buen procesamiento de esos datos. ¿Listo? Entonces miren que si yo tengo ese consolidado de permisos, pues yo necesito saber cuánto duró cada permiso. ¿Listo? Entonces yo voy a sacar la duración del permiso. Y esa duración del permiso la voy a sacar entonces haciendo una resta. ¿Listo? Entonces yo voy a restar la hora de finalización del permiso con relación a la hora inicial. ¿Listo? Entonces miren que vuelve y juega. La clave es que yo tenga el formato de la celda en el formato que es. Porque si yo tengo esto, por ejemplo, en formato general, ¿listo? Miren que en formato general él me está devolviendo una cifra decimal, ¿listo? Pero si yo personalizo, ¿listo? Entonces en formatos de horas nos sirve mucho, ¿listo? En la personalizada, ¿listo? Entonces voy acá, duración en el número, entonces voy a ir a buscar en el número, en la categoría de números voy a personalizada y cuando yo necesito contar tiempo, ¿cierto? A partir de una hora inicial y una hora final, el formato que utilizamos es el formato en el que la H, ¿cierto?, está entre corchetes, minutos y segundos. Voy a abrir acá mi lupa. ¿Sí logran verla? No, profe, no la alcanzo a ver. No se alcanza a ver. Entonces, espérenme, se las voy a poner acá en el chat, ¿listo? Es el formato que dice así, H, ¿listo? Dos puntos, dos puntos, segundos, ¿listo? Entonces, en personalizada, en tipo, ¿cierto? El formato de hora que les va a permitir, ¿cierto?, contar tiempo va a ser este, el que tiene la H entre corchetes, ¿cierto? Porque si lo dejamos general, ¿cierto? Es decir, si no le configuramos el formato de hora que necesitamos, no me va a ser posible contar tiempo. Entonces, miren que cuando yo le doy ahí, él me dice, ah, sí, ese permiso duró 5 horas, 30 minutos y 0 segundos. ¿Sí? Y así lo puedo hacer con, entonces puedo arrastrar la fórmula. ¿Listo? Y, ¿cierto? Vamos a ver, acá hay un error, por acá me dice hay un error, y básicamente el error está porque, vean, miren, acá en la 59, ¿cierto? En la 59, miren un error que tenemos y es que escribieron 11:30 AM. Entonces, como eso no está en formato de hora militar, pues mire que cuando voy a hacerle el cálculo, él me va a generar un error. Entonces, simplemente yo lo dejo como 11:30, ¿cierto? Y ya él sabe que 11:30 son de la mañana, hasta las 12:30, eso me da una hora de permiso. ¿Listo? Te repito, estamos contando tiempo. ¿Listo? Estoy contando cuánto tiempo perdí, ¿cierto?, en los permisos. Y para hacerlo, hago una resta, ¿cierto? Entonces simplemente es una resta, miren acá, es una resta
de la hora final y la hora inicial, y simplemente lo que voy a garantizar entonces es que el formato de número esté en la opción de personalizada, en la categoría de personalizada, el tipo que es horas, minutos, segundos, ¿cierto? Para poder contar ese tiempo. Ahora entonces yo voy a totalizar. ¿Listo? Entonces miren que yo puedo totalizar y significa que en ese año, ¿listo? Miren que ahí tienen los datos del año. Miren que en ese año esa empresa perdió 144 horas, porque recuerden que este primero son horas, 144 horas con 20 minutos en permisos. Entonces usted me dice, ay, profe, ¿y eso en días a cuánto equivale? Entonces uno lo que hace es que esos tiempos de permisos, que los tiene uno en horas, lo que hace es que lo convierte a jornadas laborales. Y las jornadas laborales, digamos, desde la perspectiva legal, son de 8 horas diarias. Significa que si yo quiero saber esas 144 horas, ¿cierto? En un año, cuánto me representó, ¿cierto? Entonces acá ya sí me voy a devolver y le voy a decir, no, acá ya necesito es que sea ¿qué? Que sea un número y, ay, qué pena. Y acá vamos a colocarle, qué pena, espérenme acá. Una hora son 8, ¿cierto? Y vamos a dividir esto entre este. ¿Listo? Significa, entonces miren, este es el total, ¿cierto? Este es el total año. Este es el total año, ¿cierto? Y ese total año está expresado en qué? Está expresado en el formato que tenemos, en horas, ¿cierto? Minutos y segundos. ¿Listo? Y es una función de suma simplemente. ¿Listo? Miren, es una suma en la que estoy sumando las duraciones de cada uno de los permisos. ¿Listo? Entonces estoy haciendo la suma de la duración de esos permisos. Y eso me da 144 horas. ¿Sí? Ahora, lo que yo les decía, ¿cuánto, cierto? ¿Cuánto dura un día laboral? Entonces, un día laboral son 8 horas. ¿Listo? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es que voy a dividir esas 144 horas, las vamos a dividir en jornadas de 8 horas diarias. ¿Listo? Significa que 144 horas, ¿cierto? Divido en jornada de 8 horas, me va a dar entonces, pongámoslo acá debajo. Listo, entonces simplemente divido, ¿cierto? El total de horas entre lo que dura una jornada laboral y le digo formato general, ahí sí, porque yo necesito es el número. Y miren que él me va a decir entonces que aproximadamente, ¿cierto? Esa empresa perdió 18 días, ¿cierto? De trabajo, a 18 jornadas laborales, ¿cierto? Se perdieron 18 jornadas laborales a causa de qué? A causa de permisos. Entonces yo de las horas hombre que tenía disponibles para trabajar ese año, voy a restar entonces 18 días, porque se perdieron 18 días de trabajo en ese año para esa empresa. Entonces miren que uno cree que eso no suma, ¿cierto? Uno cree que esos permisitos de ahora, media horita, 2 horitas, 3 horitas, eso no cuenta, pero cuando usted totaliza esos tiempos perdidos a nivel de la empresa, pues entonces usted va a ver que efectivamente sí representan una cantidad significativa de tiempo perdido dentro de la organización. Claro, esos cálculos, chicos. Danilo dice que sí.
¿Cómo van los otros? Profe, yo tengo aquí un inconveniente. Profe, es un poquito. Estoy sumando. Aló. Dime. Sí, ajá, dime. Sí, que tengo acá un inconveniente, que estoy dividiendo las horas, que ya las saqué, está bien. Las divido por 8 y me da una fracción, 0,38 más no un número entero. Ah, bueno, entonces mira, Y la acá hago tienes pues que, manual y deben dar 9 días, de acuerdo pues a las horas que yo ingresé. Pero me está dando una fracción, 0,38. es porque No sé tienes el que formato. dividir, exactamente, el formato de horas entre el que estás dividiendo también tiene que ser en hora. Mira, o sea, este formato de las 8 horas también lo tienes que dejar en el mismo formato de horas y Ah, ok, dividir tu claro. total entre el formato de horas para que te pueda dar. Ah, ok. Listo, lo voy a corregir. Dale, Jorge. Gracias. Comí, no me acuerdo. Listo. Chicos, ¿quién más tiene duda? En ese formato, ahí la clave es el formato el formato que utilicen de la hora para garantizar, ¿cierto? Que cuando totalizan las horas y vayan a dividan en el mismo formato para que al convertir el número les pueda dar el entero en días, ¿sí? Porque si dividimos entre 8, como lo que decía el compañero, es decir, si yo cojo y divido este valor entre solamente 8, ¿listo? Entonces miren que eso me va a dar una cifra, ¿cierto? Decimal, pero es porque me está cogiendo 8, pero no 8 horas, ¿cierto? Sino que me está cogiendo el 8 como número entero. Entonces tengo que dividir horas, minutos y segundos entre horas, minutos y segundos para que me pueda dar el valor en días, que es el valor que yo estoy convirtiendo realmente. Listo. Listo, chicos, ¿cómo vamos ahí? Bien, profe, muy bien. Perfecto. Listo. Y digamos que yo ya después de tener la información, digamos, procesada, ¿cierto? Es decir, cuando yo tengo procesado la información de cuántos son, ¿cierto? Los días de incapacidad, cuando tengo claro los códigos de diagnóstico, cuando tengo claro, ¿cierto? La prórroga de días o no, ¿cierto? Es decir, cuando yo voy a analizar si la incapacidad es para un mes, para un solo mes, o tengo que distribuirla a meses siguientes, ¿cierto? Ah, bueno, vengan que acá me faltó explicarles algo que nos pasamos en ese segundito. Entonces, yo ya tengo identificados cuáles son los meses, cuáles son las incapacidades que me pasan de un mes a otro, ¿cierto? Entonces resulta que con esa identificación, pues entonces lo que tengo que hacer es que tengo que saber cómo voy a distribuir, por ejemplo, ¿cierto? Estos 30 días de esta incapacidad, cómo los voy a distribuir en este caso en estos 2 meses, que son enero y febrero, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que uno debe de hacer, ¿cierto? Es, por acá les tengo un pastelito y es que lo que uno puede hacer es que puede tener, digamos, construido, acá lo tengo, el día de finalización de cada mes, ¿cierto? Entonces yo sé, ¿cierto? Que enero termina el 31 de enero, febrero termina el 28 de febrero este año, el 31 de marzo, el 30 de abril, ¿cierto? El 31 de mayo, ¿listo? El 30 de junio, el 31 de julio, el 30 de agosto, 30 de septiembre, el 31 de octubre,
qué pena, agosto son 31 días, acá 31 de agosto, ¿cierto? Lo estoy haciendo con el 2020 porque recuerden que esas fechas son de 2020, ¿listo? El 31 de octubre, 30 de noviembre, ¿listo? Y 31 de diciembre. Entonces, para cada mes, yo tengo cuál es la fecha de finalización, ¿listo? Entonces, miren lo que yo voy a hacer con esos datos de ausentismo que yo tengo acá, ¿listo? Entonces, ustedes ya tienen, vamos a ocultar acá y vamos a ocultar acá, ¿listo? Entonces, miren, tenemos el mes de inicio y el mes de fin de esa incapacidad, ¿listo? Significa que, ¿cierto? Si estos son iguales, pues el total de días de incapacidad va a quedar distribuido sin problema en el mes en el cual inició la incapacidad, ¿cierto? Porque inicia y finaliza en el mismo mes. Ahora, ¿qué pasa con esa incapacidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con una incapacidad que inicia y finaliza en un mes diferente? Entonces, significa que yo lo que puedo hacer es que como estos meses son diferentes y yo ya sé el mes en el que inició, entonces lo que yo puedo hacer es que puedo hacer una función de buscar, ¿listo? Entonces, yo le puedo decir que me busque, ¿cierto? O sea, que si este valor, ¿cierto? Perdón, que me busque este valor, ¿cierto? Este valor que es el mes de inicio, que vaya y me lo busque, ¿cierto? Donde yo tengo mis fechitas y eso me va a devolver, ¿listo? Eso me va a devolver la fecha, ¿cierto? Fin de ese mes. De forma que, ¿cuántos días le voy a cargar, ¿cierto? Solamente a enero. Le voy a cargar entonces, solamente le voy a cargar, ¿cierto? De la fecha final a la fecha inicial. Significa que de enero yo solamente voy a cargarle 16 días. ¿Por qué? Porque del 15 de enero al 31 de enero hay 16 días. ¿Listo? ¿Y cuántos días le voy a cargar entonces al mes siguiente? Que es el mes que ya vi en el que finaliza la incapacidad. Le voy a cargar entonces, le voy a cargar de la fecha, ¿cierto? Final, ¿a qué? A la fecha del mes, ¿cierto? A la fecha final del mes en la que iniciaba. ¿Listo? Significa que en enero voy a cargar 16 días y en febrero voy a cargar 14 días. Entonces, de esos 30 días de incapacidad, listo, miren, acá teníamos 30 días de incapacidad que iniciaron el 15 de enero, listo, como ya sé que la fecha del mes de inicio y el mes de finalización son diferentes, entonces voy y busco cuál es el mes de final, cuál es la fecha, el último día, ¿cierto?, del mes de inicio, y con ese dato, entonces lo que yo hago es que calculo, ¿cierto?, con relación a la fecha del mes y la fecha en la que inició la incapacidad, cuántos días son de ese mes de enero y cuántos días entonces serían del mes de febrero. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces miren que yo puedo buscar ese mes que ya lo tengo calculado. Listo, miren que ustedes ya tienen acá calculado el mes y sin necesidad de hacerlo manual, usted lo hace una sola vez. ¿Listo? Entonces para estos que fue diferente, yo puedo decirle, ¿listo? A ver, acá él me devuelve el mes, el día de finalización de febrero, el día de finalización de marzo, el día de finalización de abril, de mayo, de junio y de julio. ¿Listo? ¿Y de dónde está tomando estos datos? Estos datos los está tomando de una hojita por acá que yo me hice, en la cual para cada mes anoté en el 2020, ¿cierto? ¿Cuál sería el último día de ese mes? Para no tenerlo que hacer manual aquí, sino que de una vez va y me lo busca. Entonces, mire que si yo acá le digo, por ejemplo en este, que inició en el 10 y en el 11, simplemente él me va a decir, ah, sí, vea, ojo que esa incapacidad entonces, el mes de inicio, perdón, era el 10 y mire que no importa, no es necesario que estén en orden, que de pronto acá nos coincide porque están en orden, pero mire que no tienen que estar en orden los meses, él simplemente sabiendo que el mes de inicio es el 10, él me devuelve que el mes de finalización sería
serían el 31 de octubre. Y hacemos exactamente lo mismo. A este mes, ¿cierto? Le resto la fecha de inicio y me va a decir que de octubre solamente es un día. Y le voy a decir entonces que con relación a la fecha final y con relación a la fecha del mes, ¿cuántos días? Entonces miren que esos 5 días de incapacidad los voy a distribuir en un mes un día en octubre y 4 días en noviembre. Y miren que yo puedo arrastrar la fórmula y él les va a calcular entonces en cada uno de esos casos, ¿cierto? ¿Cuántos son los días de incapacidad que van cargados a cada uno de los meses? Que eso me faltó explicárselos ahorita cuando vimos, pues cuando identificamos los meses en los cuales son diferentes. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Están muy callados. O muy claro todo o no me han entendido nada. Ya estoy como preocupada. No, profe, se explica muy bien, está claro. Ah, Sí nos bueno. perdemos en algunas cositas, pero en el repaso uno va entendiendo el tema. Ah, bueno, perfecto. Entonces miren que acá yo se los trato de hacer con poquitos datos para que ustedes miren, digamos, la forma en cómo se puede hacer. Digamos, la idea es que ustedes puedan hacerlo, o sea, tratar de que tengan que hacerlo la menos cantidad de cosas manuales. Usted me dice, ay, profe, pero es que para uno escribir la fecha de finalización del mes, eso es muy fácil, sí, pero acá porque son, ¿cierto? Son 7 daticos. Pero si usted tiene una base de 100 datos, listo, poner ese dato manual, ahí sí ya como que uno se va complicando. Entonces miren que con unas funcioncitas muy básicas, ¿cierto? Que es la de devolver el mes y aplicar una función de buscar para que con base al mes, yo teniendo acá identificado cuál es el último día de cada uno de los meses, él me pueda calcular cuántos son los días que se asocian a cada mes. Eso se puede hacer, digamos que muy automático, para que cuando vaya uno a presentar los datos, pues le sea mucho más fácil analizar la información que se va generando, ¿sí? Entonces, de esa forma, digamos que uno puede, ¿cierto? Calcular cuántos son, digamos, los días, ¿cierto? Que se pierden por ausentismo pues en una empresa. Entonces, es muy común que uno de los análisis que haga uno en seguridad y salud en el trabajo es calcular cuánto es el ausentismo que se genera en cada uno de los, por cada una de las causas. Entonces, miren que yo simplemente, ¿cierto? Acá, ya teniendo los datos, ¿cierto? Yo puedo totalizar y yo puedo saber entonces que en esta empresa, ¿cierto? En el 2020 se perdieron 578 días por enfermedad común, ¿cierto? O sea, se incapacitaron y eso representaron un total de 578 días en el año. ¿Listo? Ahora, recuerden que ustedes estos datos los pueden analizar de cualquier cantidad de formas, ¿listo? Lo importante es que tengan bien construidos los datos, porque ustedes pueden acá, ¿cierto? Llevar y esta información llevarla a tablas dinámicas y con esos datos, ¿cierto? Ustedes pueden decir esos 578 días, cómo se distribuyen, ¿cierto? Entonces, esos 578 días, vamos a hacer, por ejemplo, acá, entonces acá está el nombre del diagnóstico. Y miren que, voy a darle acá a eliminar, en el nombre del diagnóstico, listo. Entonces miren que yo estos datos, todos, ¿cierto? Me los puedo llevar a una tabla dinámica. Entonces vamos a hacer acá una tablita dinámica, ¿sí? Y miren que lo único que hice fue seleccionar los datos. Listo, tengo seleccionados los datos.
Y yo quiero saber esos 578 días de incapacidad, cómo se distribuyen. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un análisis facilito. Yo quiero saber cuál es el trabajador que más incapacita. Entonces yo voy a filtrar acá en documento, ¿listo? Y voy a colocarle entonces por días, ¿listo? Entonces, repito, cojo en la tabla dinámica, que ya tengo seleccionados los datos, llevo el documento a la casilla de filas y llevo los días a la columna de valores. ¿Listo? Entonces él me está sumando cuántos días, porque miren que acá aparece suma, ¿cierto? Aparece la configuración de suma. Me está sumando por cada documento, por cada tipo de documento diferente que tengo yo en esa base de datos, cuántos son los días de incapacidad. Entonces miren que él acá me está mostrando los mismos 578 días, pero yo necesito saber cuál es el de más. Entonces, en las tablas dinámicas yo le puedo dar acá clic derecho, le puedo decir que me ordene de qué, de mayor a menor. Entonces me está diciendo que hay un trabajador, ¿cierto? Que esos 578 días estuvo incapacitado 280, es decir, ustedes tienen en esa empresa un trabajador que estuvo incapacitado casi que todo el año. Por allá hay otro que tiene 119, otro que tiene 60, 31, 25, 24. Estos ya son más normalitos, ¿cierto? Entonces, miren que yo puedo analizar quién es el trabajador que más se me incapacita. Entonces, yo voy y busco en mi base de datos de empleados por número de cédula y voy a mirar, si es que Pepito Pérez, no sé, tiene un cáncer o sufrió una fractura, listo, tiene algún tipo de enfermedad que le carga muchos días de incapacidad. ¿Sí? Entonces, miren que yo acá puedo saber cuál es el trabajador que más se me incapacitó. Y miren que esto está, por ejemplo, por suma, pero yo también le puedo decir, y esos 281 días, ¿en cuántas incapacidades? Es decir, ¿cuántas veces lo incapacitaron? Entonces yo puedo cambiar y decirle no en suma, sino que me muestre que le digo configuración de campo y le digo, venga, cuénteme, es decir, hágame el recuento. Y resulta que esos, voy a darle acá, no lo voy a quitar, voy a volver a pegar los días. Mire, acá está la suma, el total. Pero voy a mostrar esos días en cuántas incapacidades, a cuántas incapacidades equivalen. Entonces le voy a decir que cuenta. Entonces miren que esos 281 días de incapacidad de este trabajador fueron generados en 11 incapacidades, es decir, lo incapacitaron 11 veces y en total esas 11 veces de incapacidad representaron 281 días. A diferencia de miren, lo incapacitaron 28 veces, pero en total de días de incapacidad son 119. Entonces, no solamente me sirve el total de días, sino cuántas veces estuvo eso es como para decir cuántas veces fueron como prórrogas o continuidad de incapacidades. ¿Listo? Significa que ese trabajador fue 27 veces donde el médico para que le generaran esos 119 días, mientras que fue 11 veces para que le generaran esos 280 días. Esto más o menos como para que entiendan la diferencia entre el uno y el otro. Yo también, ¿qué puedo analizar? Yo también puedo analizar, venga, voy a quitar entre los chulitos, voy a quitar los chulitos, venga, y la gente, ¿por qué se me está enfermando? ¿Listo? Entonces yo puedo venir a decir, miren que, ¿por qué se me está enfermando? Yo puedo hacerlo por código de diagnóstico y vuelvo y hago el campo de días, ¿cierto? Pero miren que le voy a ordenar de mayor a menor, ¿cierto? Y hay un código de un diagnóstico que es el S835 que me dice, ojo que usted tiene por allá a alguien que tiene 352 días por este diagnóstico, pero es que ese código de diagnóstico no me dice nada, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar y no lo voy a analizar por código de diagnóstico, sino que lo voy a analizar por nombre de diagnóstico. ¿Listo? Y vuelvo y le digo, ¿cierto? Clic derecho, ordenar de mayor a menor. ¿Listo? Mire que es que esos 352 días corresponden a un esguince o una torcedura que comprometen el ligamento cruzado de la rodilla. Significa que este fulanito de 352 días se me incapacitó, ¿cierto? Esos 352 días porque se dañó la rodilla. Entonces, muy probablemente esos de esos accidentes de tránsito en los que esos trabajadores sufren lesiones graves y estuvo incapacitado 352 días por un daño en la rodilla. Entonces, miren que eso me dice mucho, ¿cierto? Es decir, representativamente, eso me muestra
Yo puedo mirar cuál es el trabajador que más se me incapacita, puedo analizar cuál es el mes en el cual se generan más incapacidades, puedo analizar cuáles son los diagnósticos que mayor incapacidad me generan. Y todo parte de tener el archivo de Excel, la base de datos, la tabla de Excel, con la información bien organizadita. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer con todas las tablas que tienen ahí, ¿cierto? O sea, usted puede llevar eso a cada una de las, pues cada tabla la puede llevar a una tabla dinámica y puede sacar los datos con la información que necesite. Y así como lo hicimos la semana pasada, usted puede llevar esto a gráficas, ¿cierto? Ya puede procesarlo y mostrarlo como necesite que se muestren los datos. No sé, chicos, si alguno tenga duda, pregunta, si está claro el tema. Perfecto, listo, chicos. Entonces, pues con esto digamos que terminamos como este tema de ausentismo, ¿cierto? Creo que tienen muy buenas herramientas ahí para que analicen y hagan ejercicios para que practiquen con esa base de datos que tienen, con las diferentes causas de ausentismo, por enfermedad común, por accidente de trabajo, por permisos, por licencias, ¿listo? Y creo, digamos que pues les queda muchísimo más claro para que cuando les toque enfrentarse a obtener esa información y a procesar esa información de ausentismo que es fundamental en las empresas. Recuerden que tengo que controlar ese ausentismo de forma mensual, entonces uno no se debe dejar coger la noche, sino que ir haciendo esto juiciosamente todos los meses para poder tener esos totales de días perdidos que representan finalmente menos horas de hombre trabajadas en, pues para la organización, para la compañía para la cual uno esté trabajando. Igual recuerden que tenemos el espacio del miércoles por si alguno tiene alguna duda, pregunta, repitiendo pues como la aplicación de lo que se hizo acá. Tenemos el espacecito del miércoles para resolver las dudas que puedan surgir al respecto. Bueno, chicos, entonces con eso finalizamos por el día de hoy. Descansen, aprovechen el fin de semana y espero que hayan aprovechado y les haya quedado como clara la información que trabajamos el día de hoy. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, muchas gracias. Gracias a usted. Feliz fin de semana, profe, gracias.